Hay momentos en la historia en los que el mundo parece despertar de un largo sueño. El Renacimiento fue uno de ellos. De pronto, las artes florecieron, la ciencia resurgió, y el pensamiento humano pareció elevarse más allá de los límites impuestos durante siglos. Pero, ¿y si te dijera que lo que nos contaron no es toda la historia? Bajo la superficie de los frescos, las esculturas y los tratados científicos, existió otro renacimiento. Uno más oscuro, más prohibido. Un renacimiento que no solo redescubrió el saber antiguo, sino que lo ocultó nuevamente. Que abrió puertas a mundos que hoy nos parecerían imposibles, y que rápidamente fueron selladas por miedo, por poder o por conveniencia. Este no es un vídeo sobre fechas y figuras heroicas. Es un viaje a lo invisible, a las ideas que ardieron en secreto, a los libros que desaparecieron, a las figuras que se movieron entre la genialidad y la herejía. Vamos a hablar de los conocimientos prohibidos del Renacimiento. Aquello que nunca debíamos saber, o quizás, que no estábamos preparados para entender. Así que si alguna vez te has preguntado qué nos ocultaron los grandes genios, o por qué hay conocimientos que parecen surgir, y luego desvanecerse sin dejar rastro, quédate conmigo. Lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en que ves el pasado, y tal vez, incluso, el futuro. Por cierto, si disfrutas de explorar estos misterios con calma, con una narrativa cuidada y espacio para pensar, suscríbete. Este canal está hecho para ti. Cuando hablamos del Renacimiento, solemos pensar en un despertar. Pero todo despertar implica que antes hubo un sueño, y lo que rara vez se dice es qué tipo de conocimiento fue silenciado durante ese largo letargo. La historia oficial lo resume como una edad oscura entre la caída de Roma y la llegada de Leonardo, Miguel Ángel o Copérnico. Sin embargo, hay quienes sostienen que bajo el polvo de esa época de penumbra, aún latía un fuego muy antiguo, uno que sobrevivió a escondidas, transmitido como un susurro de generación en generación. Los cimientos del Renacimiento no nacieron de la nada. Son fragmentos, piezas de un saber aún más antiguo, textos griegos rescatados por eruditos árabes, conocimientos egipcios reinterpretados por alquimistas, geometría sagrada extraída de templos olvidados, y manuscritos esotéricos que nunca debieron sobrevivir a las hogueras de la ignorancia. No estamos hablando solo de ciencia y arte, sino de una visión del universo que entendía el cuerpo humano, las estrellas y la materia como parte de un mismo entramado sagrado. Durante siglos, monasterios escondieron estos textos. Bibliotecas ocultas como la de Alejandría, o la menos conocida Casa de la Sabiduría en Bagdad, fueron saqueadas, quemadas, pero también copiadas en secreto. Fueron traductores anónimos los que arriesgaron su vida para preservar lo que los inquisidores llamaban paganismo, pero que en realidad eran fórmulas de alquimia, medicina avanzada, mapas astronómicos, teorías del éter y tratados sobre energía vital. Todo ello sobrevivió como una corriente subterránea, una especie de red invisible de guardianes del conocimiento. No es coincidencia que muchas de las figuras clave del Renacimiento fueran fascinadas por culturas anteriores. Leonardo no solo estudiaba anatomía, dibujaba el cuerpo humano como si fuera un templo. Copérnico no solo observaba el cielo, rescató ideas pitagóricas y herméticas para justificar su modelo heliocéntrico. Incluso Miguel Ángel escondía símbolos de la cábala y la numerología en los frescos de la Capilla Sistina. No eran simples artistas o científicos, eran alquimistas modernos, moviéndose entre lo aceptable y lo prohibido. Y mientras tanto, en las universidades recién nacidas, se enseñaba filosofía escolástica que negaba lo sensorial. La Iglesia imponía que todo conocimiento debía someterse a la fe. Pero en los márgenes, en sótanos polvorientos y talleres secretos, una revolución se gestaba. Aquel saber ancestral no se apagó, solo cambió de forma. Se volvió más simbólico, más cifrado, más peligroso, porque cuanto más se acercaba al poder, más amenazaba el orden. Es aquí donde nace el verdadero Renacimiento, no como una era de luz que emergió de la oscuridad, sino como un fuego prohibido que nunca dejó de arder. Y quienes lo avivaron, sabían que estaban tocando algo mucho más grande que el arte o la ciencia. Estaban tocando el alma misma del conocimiento perdido. Por cierto, ¿alguna vez has sentido que hay conocimientos que simplemente desaparecen de la historia? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez entre todos reconstruyamos las piezas que alguien se esforzó tanto en borrar. El Renacimiento es recordado por su exaltación del ser humano. El humanismo puso al individuo en el centro del universo, desplazando las visiones teocéntricas que dominaban la Edad Media. Pero lo que muchos olvidan, o no se atreven a contar, es que, mientras se pintaban cuerpos perfectos y se esculpían dioses con rostro humano, otra corriente crecía en paralelo. Una corriente invisible,
casi clandestina, que también colocaba al ser humano en el centro, pero no como una criatura racional, sino como un puente entre lo terrenal y lo divino. Estamos hablando de la alquimia, una práctica que no solo buscaba transformar el plomo en oro, sino al propio alquimista. Para los humanistas, el conocimiento era una herramienta para liberar la mente. Para los alquimistas, era un sendero para purificar el alma. Y sin embargo, ambos compartían una intuición poderosa, que el universo es legible, que hay un orden oculto, un lenguaje secreto que puede ser descifrado por quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Imagina por un momento a un joven erudito del siglo XV, leyendo a Cicerón por la mañana y traduciendo a Hermes Trismegisto por la noche. Para él no había contradicción. La razón y el símbolo, la ciencia y el misterio, eran parte del mismo fuego. Estudiar anatomía era una forma de adorar la creación. Diseccionar una planta, una manera de entender a Dios. Había una profunda reverencia en cada gesto, incluso cuando era subversivo. Leonardo da Vinci, por ejemplo, no solo fue pintor, ingeniero y anatomista. Fue también un pensador esotérico. Sus cuadernos están llenos de símbolos, de códigos, de diseños imposibles. ¿Por qué escribiría en espejo? ¿Por qué esconder fórmulas entre dibujos de flores y hélices? Porque sabía que algunos ojos no estaban preparados para ver. Porque intuía que parte de su saber debía protegerse, como se protege una llama del viento. Lo mismo ocurre con Paracelso, el médico que desafió a la medicina tradicional y dijo que el cuerpo humano no se cura solo con hierbas, sino con el equilibrio de fuerzas invisibles. Su alquimia era medicina, pero también cosmología. Y cuando hablaba de fuego astral o de la sal como principio de identidad, no estaba inventando locuras, sino sintetizando saberes antiguos, prohibidos, mal entendidos y profundamente humanos. Incluso el humanismo más laico bebía de estas aguas. Pico della Mirandola, uno de sus mayores exponentes, escribió que el ser humano no tiene forma fija, porque puede crearse a sí mismo como quiera. ¿No es eso una alquimia interior? ¿No es el sueño de transformar al hombre en algo superior? ¿Una forma refinada de transmutación? Ambas corrientes, aunque aparentemente opuestas, compartían el mismo impulso, elevar al ser humano. Pero una lo hacía mirando al mundo con la razón, y la otra mirando al alma con símbolos. Una hablaba en latín clásico, la otra en códigos ocultos. Y sin embargo, se cruzaban en los márgenes, en los talleres, en las cartas cifradas, en los frescos que mostraban ángeles junto a mecanismos. Quizá por eso el Renacimiento fue tan fecundo, porque no se construyó solo sobre la lógica, sino también sobre el asombro, sobre la intuición de que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que acepta la filosofía tradicional, y que el conocimiento, cuando se convierte en fuego puro, no distingue entre ciencia y magia. Hay personas que parecen nacer fuera de su tiempo, que caminan en los márgenes de lo permitido, creando puentes invisibles entre lo que es y lo que podría ser. El Renacimiento estuvo lleno de estas figuras, hombres cuya genialidad desbordaba las etiquetas. No eran solo artistas, ni solo científicos, ni solo herejes. Eran todo eso al mismo tiempo, y algo más. Eran genios entre dos mundos. Leonardo da Vinci es el ejemplo más obvio, pero aún así incompleto. Porque reducirlo a hombre del Renacimiento es no entender lo que realmente fue. Leonardo no solo imaginó máquinas voladoras y diseccionó cadáveres en la noche. También ocultó símbolos herméticos en sus obras, dibujó estructuras imposibles y escribió reflexiones sobre la conexión entre mente, cuerpo y cosmos. Era un puente viviente entre la razón matemática y la intuición mística. Sus ideas no eran solo avances técnicos, eran visiones, mapas hacia un conocimiento total, imposible de encerrar en palabras, y por eso, muchas veces, disimulado en imágenes. Paracelso fue otro. Médico, sí, pero también filósofo, botánico, astrólogo y alquimista. Decía que dentro del cuerpo humano había un microcosmos que reflejaba al universo. Para él, curar era más que aplicar ungüentos. Era restaurar un equilibrio sagrado entre fuerzas invisibles. Se enfrentó a la medicina escolástica, quemó libros en público, rechazó la autoridad de Galeno, y aún así, salvó vidas que otros daban por perdidas. Era un curandero iluminado, o alguien que simplemente sabía más de lo que su época podía aceptar. Y luego está Giordano Bruno, el hereje por excelencia, no por negar a Dios, sino por creer en un Dios demasiado grande para encajar en los dogmas. Bruno hablaba de infinitos mundos, de estrellas con sus propios soles, de universos paralelos antes de que la palabra existiera. Decía que todo en el cosmos estaba conectado por una chispa divina. Fue filósofo,
místico, matemático, poeta y, finalmente, mártir, quemado en la hoguera por decir lo que sabía, o por atreverse a imaginar lo que otros ni siquiera osaban pensar. Estos genios no trabajaban desde laboratorios blancos ni academias reconocidas. Lo hacían desde estudios oscuros, bajo la vigilancia del clero, con libros escondidos en compartimentos secretos. Sus obras no eran solo investigaciones, eran actos de resistencia. Porque cada teoría, cada dibujo, cada experimento que desafiaba lo establecido, era también un mensaje cifrado. Un mensaje que decía, hay más. Siempre hay más. Y no estaban solos. Nicolás de Cusa hablaba del infinito como una realidad espiritual. Marsilio Ficino traducía textos neoplatónicos y defendía que el alma humana podía unirse al cosmos. Cornelio Agripa escribió un tratado de filosofía oculta que aún hoy despierta debates. Todos ellos vivían en el filo de la navaja, en ese espacio peligroso donde el conocimiento deja de ser una herramienta y se convierte en amenaza, porque sabían que cruzar ciertos límites tenía un precio, que iluminar la oscuridad, a veces, atrae la tormenta. Y sin embargo, lo hicieron, no por fama, no por gloria, sino porque sentían que debían hacerlo. Porque algo en su interior, llámalo intuición, destino o revelación, les empujaba hacia lo desconocido. Ellos eran los verdaderos alquimistas del saber, los que fundían ciencia y arte, fe y razón, símbolo y número, los que desafiaron a su tiempo no para destruirlo, sino para transformarlo. Y en ese cruce de caminos, entre lo visible y lo invisible, dejaron un legado que aún hoy resuena, aunque muchos prefieran no escucharlo. En las sombras del Renacimiento, más allá de los lienzos y las esculturas que adornaban catedrales y palacios, existía otro mundo, un mundo hecho de pergaminos marchitos, de símbolos ocultos entre márgenes, de palabras escritas para no ser entendidas por cualquiera. Porque cuando el conocimiento se vuelve peligroso, ya no se imprime, se oculta. La historia del saber está tejida de ausencias. Libros que desaparecieron sin dejar rastro. Tratados que se mencionan en cartas antiguas, pero que nadie ha visto jamás. Manuscritos copiados una y otra vez por manos temblorosas, cada versión más fragmentaria, más simbólica, más cargada de advertencias. Algunos de estos textos hablaban de astronomía, otros de medicina, otros de geometría sagrada o de los ciclos ocultos del alma. Lo que los unía no era su contenido exacto, sino su destino, ser silenciados. Uno de los ejemplos más inquietantes es el manuscrito Voynich, un libro ilustrado, escrito en un idioma que nadie ha logrado descifrar. Su origen se sitúa alrededor del siglo XV, justo en el corazón del Renacimiento. Contiene dibujos botánicos de plantas que no existen, diagramas astrológicos imposibles y mujeres bañándose en líquidos verdes que fluyen de tubos orgánicos. ¿Qué es? ¿Un tratado de alquimia? ¿Un grimorio? ¿Un engaño elaborado? Hasta hoy, sigue siendo un enigma sin solución. Pero no es el único. Está también el Codex Gigas, conocido como la Biblia del Diablo, donde una imagen demoníaca ocupa una página entera y cuyo contenido mezcla textos religiosos con fórmulas mágicas. O el Corpus Hermeticum, rescatado del olvido por Marsilio Ficino, que contenía los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto y que hablaban del universo como un ser viviente, lleno de correspondencias secretas entre el hombre y el cosmos. Y luego están los símbolos, los que se escondían en los márgenes de un mapa, los que decoraban las bóvedas de una catedral, no como adorno, sino como advertencia. La flor de la vida, el ojo que todo lo ve, los sólidos platónicos, los patrones fractales antes de que supiéramos lo que era un fractal. Eran fórmulas en piedra, ecuaciones esculpidas en silencio para quienes sabían leer. Porque los genios del Renacimiento no solo escribían con tinta, escribían con arquitectura, con color, con proporciones. Usaban el arte como lenguaje cifrado. Las posiciones de los personajes, los gestos de las manos, los objetos dispuestos en el fondo, todo podía ser un mensaje, un código, una guía para ver lo que estaba justo frente a los ojos, pero que no todos podían interpretar. No olvidemos que este era un tiempo en el que ciertos libros podían llevarte a la hoguera. Decir que la tierra giraba alrededor del sol, que el alma tenía poder creador, que el cuerpo era un templo, eran ideas que desafiaban al dogma. Por eso, muchos de estos saberes se expresaban como acertijos, como metáforas. Se protegían con símbolos. Y a veces, se enterraban. Hay quienes creen que aún quedan textos ocultos en sótanos del Vaticano, en bibliotecas privadas, en muros tapiados de monasterios abandonados. Que hay manuscritos que no se destruyeron, sino que fueron cuidadosamente retirados de la historia, porque su contenido era demasiado revelador.
Y quizás lo más inquietante no es lo que hemos perdido. Es lo que, tal vez, ya hemos visto, pero aún no sabemos leer. Porque esos símbolos siguen ahí, esperando, dormidos, como piezas de un rompecabezas que solo puede completarse cuando estemos listos para ver sin miedo. Todo conocimiento tiene un precio, y cuando ese conocimiento amenaza los cimientos del poder, el precio suele ser el silencio o el fuego. Durante el Renacimiento, mientras los genios dibujaban, experimentaban y escribían en clave, otro escenario se desarrollaba en paralelo, uno de control, censura y miedo. Porque por cada mente brillante que intentaba expandir los límites de lo posible, había una institución lista para juzgar si ese intento era pecado o traición. La Inquisición no solo perseguía brujas, también persiguió ideas, libros, visiones del mundo que no coincidían con la doctrina oficial. Las universidades podían enseñar matemáticas, pero no cuestionar el cosmos. Los artistas podían pintar el cuerpo humano, siempre que no insinuaran que la carne era sagrada. La ciencia era tolerada, siempre que no dijera demasiado. La Iglesia Católica, por entonces el mayor poder político, económico y cultural de Europa, entendía perfectamente el valor de las ideas. Y por eso, las vigilaba. El índice de libros prohibidos no era una lista simbólica, era una herramienta precisa de supresión del pensamiento. Autores como Copérnico, Galileo, Bruno Campanella no fueron simplemente científicos. Fueron disidentes, porque se atrevieron a decir, esto que ustedes llaman verdad, puede estar incompleto. Giordano Bruno fue quemado vivo en 1600. No por brujería, no por invocar demonios. Fue ejecutado por hablar de infinitos mundos, de una divinidad que no cabía en ningún templo, y de un alma humana capaz de evolucionar más allá de los límites impuestos por la religión. Su juicio duró 8 años. 8 años en los que se le ofreció retractarse, pedir perdón, aceptar el silencio. Y no lo hizo. Eligió la llama antes que la mentira. Galileo fue más pragmático. Cuando lo obligaron a retractarse, lo hizo, murmurando, según cuentan, Eppur si mueve, y sin embargo, se mueve, refiriéndose a la Tierra girando alrededor del Sol. Fue confinado de por vida, sus textos censurados, su visión del cosmos enterrada bajo el peso del dogma. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla ya estaba plantada. Y es que, a veces, basta con una chispa para encender una tormenta. Y el Renacimiento fue una época sembrada de chispas. La tensión entre saber y poder no era teórica, era literal. Si sabías demasiado, y lo decías en voz alta, podías acabar colgado, torturado o borrado de la historia. Por eso muchos genios eligieron el símbolo, la metáfora, la pintura, el diseño secreto, porque sabían que, para sobrevivir, el conocimiento debía disfrazarse. Esta represión no fue solo religiosa, también fue política. Reyes, príncipes y banqueros financiaban la ciencia, pero solo cuando podían controlarla. Porque una idea poderosa, una idea verdadera, podía cuestionar no solo a Dios, sino al trono, al dinero, al orden completo. Y eso era intolerable. Lo irónico es que el Renacimiento, que hoy celebramos como una era de luz, fue también una era de sombras, de tribunales secretos, de manuscritos escondidos en dobles fondos, de cartas quemadas, de palabras que no podían ser pronunciadas. Fue una época en la que el conocimiento caminaba con miedo, y, sin embargo, avanzaba. Porque la verdad, cuando es real, tiene una cualidad especial. No puede ser destruida, solo postergada. Y lo que se intentó ocultar en ese tiempo, hoy vuelve a nosotros en fragmentos, en símbolos, en susurros. No como dogmas, sino como preguntas. Y en ese juicio constante entre lo que se permite saber y lo que aún se teme descubrir, seguimos nosotros. Detente un momento y piensa en esto. ¿Y si aquello que fue prohibido, censurado, ridiculizado o enterrado, era justo lo que más necesitábamos saber? ¿Y si los manuscritos perdidos, los símbolos ocultos y las ideas que murieron en la hoguera no eran errores del pasado, sino advertencias? Cuando miramos al Renacimiento con ojos modernos, tendemos a ver una época de transición, de luz emergiendo tras siglos de oscuridad. Pero, ¿y si no fue tanto un despertar, como una bifurcación? ¿Y si la humanidad, en ese momento, tuvo delante de sí 2 caminos, y eligió solo uno? El camino que elegimos fue el de la razón, el método, lo medible. La ciencia moderna se fundó sobre ese impulso, y sin duda nos ha llevado lejos. Vuelos espaciales, microchips, genética, pero también alienación, crisis existencial, destrucción ecológica. Porque en ese proceso, perdimos algo.
Perdimos la conexión entre saber y significado, entre conocimiento y sentido. La visión renacentista no era fragmentaria. No separaba cuerpo y alma, materia y espíritu, ciencia y arte. Era holística. Creía en la unidad, en que todo conocimiento verdadero debía también elevar, sanar, transformar. Pero eso era peligroso, porque un saber que transforma no solo al mundo, transforma al ser humano. Y un ser humano transformado ya no obedece, ya no teme, ya no encaja. Por eso fue más seguro amputar esa parte del saber. Convertir al alquimista en caricatura, al símbolo en decoración, al misterio en superstición. Y sin embargo, ese fuego sigue ahí, en los márgenes, en los libros antiguos que aún se conservan, en los frescos que guardan proporciones divinas, en los mitos que nunca mueren del todo. Lo prohibido no desaparece, solo espera, encriptado, latente, esperando que alguien lo vea con ojos nuevos. Porque la pregunta no es si esos conocimientos existieron. La pregunta es, ¿por qué fueron prohibidos? ¿A quién incomodaban? ¿Y qué cambiaría en nuestra realidad si los entendiéramos, no como fantasías, sino como partes perdidas de una verdad mayor? Imagina un mundo en el que ciencia y espiritualidad no se contradicen, en el que el cuerpo no es máquina, sino templo, en el que el alma no es un concepto, sino una fuerza medible. Un mundo en el que las ideas del renacimiento oculto, las que sobrevivieron entre símbolos, llamas y márgenes, fueran tomadas en serio. ¿Sería un mundo más justo, más sabio, más humano? Tal vez nunca lo sabremos. O tal vez, estamos empezando a recordarlo. El Renacimiento nos enseñó a mirar al pasado con hambre de futuro, a buscar, entre las ruinas, las claves para construir algo nuevo. Pero quizás el mayor legado de esa época no fueron sus obras, sino sus preguntas. Preguntas que siguen abiertas, como cicatrices de una historia incompleta. Hoy vivimos rodeados de tecnología, de datos, de certezas fabricadas en laboratorio. Pero en el fondo, seguimos siendo los mismos, seres humanos buscando sentido. Quizás por eso nos atrae lo prohibido, porque intuimos que, allí donde se prohibió algo, hubo poder. Y donde hubo poder, hubo verdad. Este viaje no pretendía darte respuestas, solo abrir una puerta hacia esa otra historia. La que no está en los libros de texto, pero sí en las sombras de las bibliotecas, en los símbolos de los cuadros, en las palabras que no se atrevieron a decirse en voz alta. Si te ha resonado algo de todo esto, si alguna idea te ha hecho mirar el mundo con otros ojos, entonces tal vez, ese otro renacimiento sigue vivo. Y tú, formas parte de él. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este contenido te hizo pensar, compartirlo no solo ayuda al canal, es una forma de encender más fuegos. Porque hay ideas que no deben apagarse nunca. Y dime, ¿qué otro conocimiento crees que se ha perdido a propósito?